Está demasiado grande. Nomás siéntate encima, le dijo el hacendado, y nadie volvió a ser el mismo después de esas palabras. Ella, marcada por la humillación y el rechazo, jamás imaginó que ese instante ocultaba un destino que la estaba esperando. Y él, un hombre duro y emocionalmente cerrado, no sabía que esa escena, tan simple, tan peligrosa, sería el inicio de un amor capaz de cambiarlo todo. En el año de 1867, cuando el norte de México aún olía a polvo, pasto seco y pólvora vieja, una joven llegó caminando por el camino estrecho que conducía a la hacienda El Naranjal. El sol caía sobre ella sin misericordia, como si también quisiera ponerla a prueba. Su nombre era María Soledad Rentería, y venía con lo único que poseía de verdad, una dignidad silenciosa que ni la pobreza ni los rumores habían logrado romper. Los pobladores del camino la habían mirado con desconfianza desde que salió del pueblo. Algunos murmuraban que era una muchacha sin apellido, otros decían que no era de familia, que había crecido moviéndose entre casas ajenas, aprendiendo a sobrevivir sin pertenecer a ningún lugar. Pero ella seguía adelante con pasos firmes, sabiendo que las palabras no podían hundirlas y su corazón seguía limpio. A medida que avanzaba, la hacienda se revelaba ante ella como un gigante de adobe, madera oscura y naranjos que perfumaban el aire. El viento traía un olor dulce mezclado con tierra húmeda, y ese contraste le provocó un nudo en la garganta. Había llegado allí buscando trabajo, sí, pero también buscando una oportunidad de empezar una vida que no le doliera tanto. En cuanto pasó el gran portón de hierro, los ojos de los trabajadores se posaron en ella. Algunos con curiosidad, otros con burla disfrazada de indiferencia. Una mujer joven, pobre, sin apellido, ¿qué hacía en una hacienda tan importante? Nadie lo preguntó en voz alta, pero la pregunta flotó en el ambiente como un polvo incómodo. Caminó con serenidad, aunque por dentro temblaba. Las piedras del patio estaban calientes bajo sus zapatos gastados, y las palmeras se mecían suavemente como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Buscó con los ojos a la administradora, convencida de que debía anunciarse antes de que la echaran sin escucharla. Pero antes de poder acercarse a nadie, un silencio extraño la envolvió. No era un silencio vacío, sino uno denso, pesado, de esos que hacen que el corazón se acelere sin explicación. Y entonces lo vio. A unos metros, en la parte alta del corredor principal, estaba él, don Alonso Beltrán Villaseñor, 32 años, dueño de miles de hectáreas, respetado, temido y profundamente incomprensible. El viento, como si también reconociera quién era, se quedó quieto. María Soledad sintió que el estómago se le tensaba. No era miedo, tampoco era admiración. Era algo distinto, sin nombre, una mezcla de advertencia y de destino. Él estaba observándola desde lo alto, recargado en una columna de madera pulida, con los brazos cruzados y el ceño contraído, como si intentara descifrar de qué rincón del mundo había salido esa joven que caminaba con más compostura que muchas damas de sociedad. No dijo una palabra, no movió un músculo, solo la miró. Una mirada larga, serena, profunda. Una mirada que la obligó a bajar los ojos por un instante, solo para recuperarse y alzar la cabeza otra vez, demostrando algo que no sabía que tenía: valentía. Ese gesto, apenas perceptible, hizo que el hacendado frunciera un poco más el ceño. Había visto determinación en hombres de guerra, orgullo en hacendados vecinos, astucia en políticos y frialdad en mujeres que solo querían sus tierras. Pero aquella muchacha tenía otra cosa, algo que le incomodó sin saber por qué. María Soledad no sabía que su sola presencia había provocado un movimiento invisible en el alma de aquel hombre que llevaba años enterrando emociones. Ella solo sabía que tenía que trabajar, tenía que comer y tenía que demostrar que su vida no sería siempre definida por lo que otros opinaban. Respiró profundo, avanzó unos pasos más y golpeó suavemente la puerta de la administración. La madera estaba tibia por el sol, y ese simple detalle le transmitió un extraño consuelo, como si la hacienda, antes que las personas, la estuviera recibiendo. La administradora,
Una mujer de semblante severo llamada doña Clara Montemayor la observó de arriba abajo con una mezcla de escrutinio y desconfianza. No era una mujer cruel, pero sí acostumbrada a medir a todos con la balanza de la disciplina. María Soledad explicó que buscaba trabajo, que podía limpiar, cocinar, lavar, cuidar, aprender, servir. No pedía privilegios, solo una oportunidad. Doña Clara dudó, hasta que una voz grave, firme, profunda, resonó detrás de ella. «Déjela pasar». María Soledad sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Era él, don Alonso. Había bajado del corredor sin que nadie lo notara, y ahora estaba allí, de pie, detrás de la administradora, con la sombra cubriéndole medio rostro y la luz marcando la dureza del otro lado. «La hacienda necesita manos nuevas», añadió, sin mirarla directamente esta vez. No era una invitación, tampoco era compasión, era una orden, pero una orden que, sin saberlo, marcaría el inicio de algo que ni él ni ella podrían detener. María Soledad inclinó la cabeza con respeto, aunque el corazón le latía demasiado rápido. Agradeció en voz baja, apenas un susurro que se perdió entre las paredes de adobe. Y mientras la administradora la conducía hacia el cuarto de servicio donde dormiría esa noche, María Soledad sintió un extraño peso en el pecho. No era miedo, no era ilusión, era otra cosa. La sensación de que su vida, que había sido tan silenciosa y tan injusta, acababa de cambiar de rumbo sin pedirle permiso. Nunca imaginó que ese hombre duro, inaccesible y lleno de sombras, sería el que transformaría su destino. Y menos aún que él, sin darse cuenta, ya había empezado a mirarla como si fuera la única luz capaz de atravesar su oscuridad. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta Destino, porque gracias a ti esta comunidad de románticas sigue viva. Y si quieres que sigamos creando historias así, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo es lo que permite que estos amores inolvidables sigan naciendo. Los primeros días de María Soledad en la hacienda transcurrieron entre el sonido del viento moviendo los naranjos y el olor constante a café recién molido que salía de la cocina principal. Ella trabajaba con la disciplina silenciosa de quien ya conoció demasiadas carencias y entendió que la vida no siempre da segundas oportunidades. Lavaba pisos, ordenaba cuartos, pulía muebles con cera de abeja que dejaba un brillo cálido que perfumaba la madera. Cada gesto suyo era limpio, respetuoso, preciso, pero algo extraño comenzó a suceder. A cada paso que daba, él parecía estar ahí, no de manera evidente, no como un hombre que vigila, sino como alguien que intenta negar que está mirando, pero no puede dejar de hacerlo. Don Alonso Beltrán Villaseñor, el hacendado que imponía respeto con solo escucharse sus botas sobre el piso, había empezado a reparar en ella más de lo que consideraba prudente. Al principio creyó que era simple curiosidad. Después pensó que era el deber del patrón, observar qué tan bien trabajaban los nuevos empleados, pero no tardó mucho en darse cuenta de que se engañaba a sí mismo. Lo inquietaba el modo humilde con el que ella caminaba. Le sorprendía cómo su presencia, tan pequeña, tan sencilla, tan silenciosa, lograba suavizar el ambiente sin esfuerzo. Y eso lo irritaba. Durante años había sido un hombre duro, moldeado por un pasado que le había arrancado toda esperanza de ternura. Conocía demasiado bien la traición disfrazada de cariño, las sonrisas falsas de quienes solo querían su fortuna, las mentiras dulces de mujeres que soñaban con casarse por las tierras, no por su corazón. Por eso había erigido una muralla en su pecho y había aprendido a no confiar en nadie. Sin embargo, cuando ella estaba cerca, algo se movía dentro de él, algo que no comprendía y que trataba de ignorar, sin conseguirlo. Una noche, cuando regresó de supervisar las tierras, pasó por la cocina. La mayoría de los empleados ya dormía, pero María Soledad seguía allí, terminando de guardar platos y limpiar mesas. La lámpara de aceite proyectaba una luz dorada que le iluminaba el rostro. Sus manos se movían con delicadeza, pero con determinación. Había cansancio en sus ojos, y aún así,
Tenía un aire de serenidad que contrastaba con la dureza del mundo. Él se quedó en la puerta, observándola sin que ella lo notara. Ese instante, tan simple, tan cotidiano, lo desarmó más que cualquier recuerdo de su vida, porque esa luz temblorosa, reflejándose sobre el rostro de una muchacha pobre, humilde, sin apellido, le mostró lo que no quería ver. Había belleza donde nadie más la había buscado. Cuando ella finalmente levantó la mirada y lo vio, se sobresaltó con un leve jadeo. «Perdóneme, señor, no lo escuché llegar». La voz de María Soledad tenía ese tono suave que no pide perdón por existir, pero sí por incomodar. Él no respondió de inmediato. La observó unos segundos más, estudiando la forma en que ella sostenía un plato, cómo lo colocaba con cuidado para no hacer ruido. «Trabaja demasiado», dijo al fin, con una voz grave que vibró en la habitación. «Mañana descanse un poco más por la mañana, orden de patrón». Ella lo miró con ojos muy abiertos, sorprendida por una amabilidad que no esperaba de un hombre con fama de ser inflexible. «Gracias, señor», susurró, y bajó la cabeza. Él sintió un impulso extraño. Levantarle el mentón con los dedos para que no bajara la mirada, para decirle que no tenía por qué esconder la dignidad que llevaba en los ojos. Pero no lo hizo. Solo apretó la mandíbula y dio media vuelta. Era peligroso. Demasiado peligroso. A partir de ese momento, comenzó a evitarla. Al menos, eso intentaba. Pero la hacienda era grande y, al mismo tiempo, demasiado pequeña para alguien que deseaba huir de sus propios sentimientos. Un día la vio en el establo, acomodando monturas que pesaban más de lo que sus brazos podían soportar. Otro día, la vio en el huerto, con su falda simple levantada apenas para no ensuciarla, mientras recogía naranjas maduras. La vio también un amanecer, cuando todos aún dormían, limpiando el pasillo con un trapo húmedo mientras cantaba una melodía tan tenue que parecía venir de otra vida. Y cada una de esas escenas, tan ordinarias, tan honestas, se le clavaba en el pecho como un recordatorio de lo que había perdido, la capacidad de sentir sin miedo. Una tarde, mientras firmaba documentos en su despacho, vio que alguien había dejado una jarra de té de canela a un lado. Pensó que había sido doña Clara, hasta que vio una pequeña marca en la bandeja, una doble línea hecha al pasar el paño húmedo, un gesto que había visto a María Soledad hacer siempre que terminaba de limpiar algo. No sabía por qué ese detalle lo conmovió tanto. Una joven pobre que hacía su trabajo con dedicación no debería afectar a un hombre tan endurecido, pero sí lo afectaba, y más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, no permitía que nadie lo notara. Caminaba con la misma firmeza de siempre, daba órdenes con la misma dureza, mantenía el mismo porte imponente que hacía que los peones bajaran la mirada al verlo pasar. Pero por dentro, algo empezaba a tambalearse, y ese movimiento interno, ese temblor silencioso, comenzó a hacer que él la buscara con los ojos sin darse cuenta, hasta que un día la encontró barriendo el corredor principal. El atardecer proyectaba un tono naranja sobre las paredes, bañándola en una luz cálida que parecía abrazarla. Ella trabajaba sin prisa, sin queja, con la respiración tranquila y una expresión que, aunque cansada, tenía una dulzura profunda. Y entonces ocurrió. Él se detuvo a unos metros. No dijo nada, no hizo ruido, solo la miró. Ella levantó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron. No fue un encuentro de miradas cualquiera. No fue curiosidad, ni casualidad, ni respeto. Fue algo más profundo, más íntimo. Algo que cruzó el aire entre ellos sin permiso. La escoba quedó inmóvil en las manos de ella. El corazón de él dio un golpe seco dentro del pecho. Y, por primera vez, desde que ella llegó, Alonso sintió miedo. Un miedo extraño, nuevo, primitivo. El miedo de volver a sentir. De que esa muchacha sencilla fuera, sin quererlo, la llave que podía abrir la puerta que él llevaba años manteniendo cerrada. Pero no dijo una palabra. Ella tampoco. Y ese silencio compartido fue más revelador que cualquier confesión, porque ambos supieron, sin entender cómo, sin entender por qué,
que algo había empezado a cambiar, en él, en ella y en la hacienda entera. Desde el día en que sus miradas se cruzaron en el corredor principal, algo invisible comenzó a recorrer la hacienda, como una corriente silenciosa que agitaba las hojas de los naranjos sin necesidad de viento. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Era como si la presencia de María Soledad Rentería hubiera alterado el aire mismo, volviéndolo más tenso, más expectante, más vivo. Y eso, para algunas personas, fue motivo suficiente para convertirla en un blanco. Las primeras en notar la atención involuntaria del hacendado fueron las otras empleadas. Mujeres que llevaban años dentro de la hacienda, soñando con un gesto, un saludo cordial, una mínima muestra de interés de don Alonso Beltrán Villaseñor, aunque fuera imposible. Y ver que él, ese hombre que nunca levantaba la mirada para verlas, detenía el paso cuando María Soledad estaba cerca, o ajustaba el tono de su voz sin querer cuando ella entraba, encendió una llama amarga en sus corazones. «Mírala con esa cara de mosquita muerta», susurraba mientras ella pasaba creyendo que no escuchaba. «No tiene apellido, no tiene tierra, no tiene nada, pero ya se siente importante. A saber qué hizo para que el patrón la mire así». María Soledad escuchaba palabras sueltas, frases afiladas que se lanzaban al aire como espinas invisibles. No respondía. No era una mujer de confrontaciones. Había aprendido desde pequeña que la dignidad se defiende más con el silencio que con los gritos. Pero cada murmullo que caía detrás de ella le dejaba un nudo en la garganta que tenía que tragar a solas. Aún así, continuaba su trabajo con la serenidad que había traído desde su vida anterior. La serenidad de quien no quiere deberle nada a nadie, ni provocar envidias ni despertar sospechas. Pero su silencio, ese silencio limpio que llevaba consigo, irritaba más que cualquier palabra. Sin embargo, lo peor no vino de las empleadas. Lo peor llegó de la mano de una mujer que conocía demasiado bien la hacienda y que, por desgracia, también conocía demasiado bien al hacendado. Bernarda Zambrano. Viuda desde hacía 4 años, cuñada de Alonso por el matrimonio que alguna vez lo unió a su hermana. Una mujer elegante, rígida, de esas que caminan con la barbilla en alto y los labios siempre apretados como si la vida entera le pareciera una ofensa. Controlaba la contabilidad, los inventarios, las relaciones sociales de la hacienda. Había construido allí un pequeño imperio personal y, sobre todo, detestaba ver que algo escapara a su autoridad. Desde la primera vez que vio a María Soledad, supo que la muchacha sería un problema. La observó desde la entrada con esa mirada fría que utilizan las personas acostumbradas a mandar. Evaluó su ropa humilde, su manera prudente de caminar, la falta de joyas en el cuello, y reconoció inmediatamente el tipo de mujer que era. Una joven con una belleza discreta pero pura. La clase de belleza que no compite, que no presume, y que conquista sin buscarlo. Y para Bernarda, eso era lo más peligroso de todo. Durante años había intentado influir en Alonso, no con seducción, sino con estrategia. Se consideraba la única persona capaz de aconsejarlo, de mantenerlo en la posición que le correspondía, de proteger la hacienda de las malas decisiones sentimentales que los hombres suelen cometer. Y ver que él posaba los ojos en una muchacha sin apellido, sin historia, sin posición, era algo que no pensaba permitir. Así, las hostilidades comenzaron de forma sutil. Una mañana, María Soledad llegó al comedor para ayudar con la organización del desayuno, pero cuando entró, el olor a pan fresco y a café se detuvo en el aire por un instante, porque allí estaba Bernarda, sentada con una postura impecable, sosteniendo un abanico de encaje negro. «Tú», dijo sin levantar la voz, pero con autoridad suficiente para que la joven se congelara. «¿Quién te dio permiso de usar ese delantal?» María Soledad se miró a sí misma, confundida. «Doña Clara me lo entregó, señora. Es el que corresponde al turno de la mañana». Bernarda ladeó la cabeza lentamente, con una sonrisa tan fina que parecía dibujada. «Ese delantal está reservado para personal de confianza, y tú aún no lo eres». La frase cayó como un golpe seco. La joven, tragando el dolor,
Se quitó el delantal sin protestar, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Caminó hacia la cocina sintiendo que las miradas la atravesaban como cuchillos. No lloró, no permitió que su rostro revelara nada. Solo apretó un poco los labios y siguió adelante. Pero fue en esos días oscuros, mientras las murmuraciones crecían y las pequeñas humillaciones se acumulaban, cuando algo inesperado comenzó a suceder entre ella y Alonso. Sin buscarlo, sin planearlo, sin nombrarlo. Miradas, miradas largas, lentas, silenciosas, miradas que no debían existir, pero existían. Ella las evitaba al principio, por respeto, por miedo, por pudor. Pero cada vez que levantaba los ojos sin querer y lo veía allí, quieto, firme, serio, observando, sentía una corriente tibia en el pecho, como si algo hubiera cobrado vida dentro de ella que no sabía cómo controlar. Él tampoco entendía lo que le pasaba. Alonso había pasado demasiado tiempo viviendo como un hombre de piedra, y sin embargo, cada vez que veía a María Soledad, una grieta diminuta se abría en esa roca que había construido alrededor del corazón. Era como si la joven llevara en la mirada una luz que él no recordaba haber visto jamás. Una tarde, mientras ella regaba las plantas del corredor, él salió del despacho. No habló, ella tampoco, pero cuando sus caminos se cruzaron, no pudieron evitar verse. Y el mundo entero pareció detenerse por un instante. El agua de la jarra siguió cayendo, formando un pequeño arroyo que corría sobre las baldosas. El aire tenía olor a tierra mojada y a sahar. Sus respiraciones se encontraron antes que sus palabras. No hubo sonrisa, no hubo inclinación de cabeza, no hubo gesto alguno, solo un silencio profundo, un silencio que decía demasiado. Una de las empleadas, escondida detrás de una columna, murmuró: «Eso no es normal. Él nunca mira así. Nunca». Y tenía razón. Nada de lo que estaba pasando era normal, pero tampoco era casualidad, porque cuando dos almas que han vivido en silencio durante demasiado tiempo se reconocen, no necesitan palabras. Las miradas arden, los silencios hablan, y aunque ninguno de los dos lo sabía ese día, el corazón del hacendado dio su primer paso hacia algo que él había jurado que nunca volvería a sentir. Los días siguientes avanzaron como si la hacienda respirara un aire distinto. Las jornadas eran las mismas. El sol golpeando sobre la tierra seca, los peones ensillando caballos al amanecer, el olor constante a naranjo y leña quemada. Pero algo había cambiado en el interior de don Alonso Beltrán Villaseñor, aunque él se negara a reconocerlo. Por primera vez en años, el hacendado comenzó a perder el equilibrio de su propio mundo, no físicamente, sino en aquello que más lo definía, el control. La presencia de María Soledad Rentería no era un ruido ni una distracción. Era pues una perturbación suave, constante, que él intentaba ignorar y que, sin embargo, lo seguía a cada rincón de la hacienda. Cuando ella estaba cerca, sentía un calor extraño bajo la piel, y cuando no estaba, una inquietud silenciosa le quemaba el pecho como si algo le faltara. No era deseo, no era cariño, era algo más profundo, más primitivo, más peligroso. Era el inicio de una tormenta, y como todas las tormentas, comenzó con un rayo inesperado. ¿Forma? Un mediodía, mientras revisaba marcas de ganado con dos capataces, Alonso notó algo que no debería haberle importado. A lo lejos, junto a los corrales, un joven mozo hablaba con María Soledad. Un muchacho de mirada vivaz, sonrisa fácil, manos inquietas. Ella estaba recogiendo ropa que había colgado a secar, y él, con evidente entusiasmo, intentaba llamar su atención. No había nada indebido, nada ofensivo. Era una conversación tranquila, común, de gente que comparte trabajo. Pero el hacendado se detuvo en seco. Un calor áspero le subió por el estómago, un tipo de ardor que no sintió cuando su prometida lo traicionó años atrás, un tipo de ardor que no sentía desde su juventud, cuando aún creía que el mundo era noble. Era celos, un sentimiento que no tenía derecho a sentir. Y sin embargo, ahí estaba. María Soledad rió por algo que el mozo dijo. Su risa era suave, tímida,
casi infantil, y esa risa tan pequeña y tan inocente cayó en él como un golpe inesperado que lo dejó sin aire. «Patrón, ¿seguimos?», preguntó uno de los capataces, sin entender por qué se había detenido. Alonso no respondió. Sus ojos seguían fijos en la escena. El mozo se acercó unos pasos más. Ella se ruborizó ligeramente. El viento movía su cabello hacia un lado, dejándole expuesto el rostro. Y entonces él sintió algo que lo desconcertó más que los celos mismos. Miedo. Miedo a que ella encontrara en otro hombre lo que él no sabía ofrecer. Miedo a que su corazón, ese que él creía muerto, estuviera volviendo a latir demasiado tarde. Miedo a reconocer la verdad, que esa muchacha humilde lo estaba transformando sin proponérselo. Los capataces siguieron hablando entre ellos hasta darse cuenta de que el patrón no escuchaba. Y cuando uno intentó llamar su atención de nuevo, Alonso simplemente inició la marcha hacia los corrales sin explicar nada. Sus pasos eran firmes, demasiado firmes, como si intentara pisar con fuerza los sentimientos que no quería admitir. Al acercarse, el mozo lo vio llegar y se enderezó de golpe, palideciendo un poco. Nadie en toda la región ignoraba que don Alonso no toleraba la holgazanería ni la falta de respeto. «Patrón», saludó el muchacho inclinando la cabeza. María Soledad, por su parte, retrocedió un paso como si quisiera apartarse de la escena, no por miedo sino por prudencia. Nunca había querido llamar la atención del hacendado, y menos aún provocar el enfado de nadie. Alonso se detuvo frente a ellos, no dijo nada, no preguntó nada, solo los miró, una mirada pesada, intensa, profunda, una mirada que no estaba dirigida al mozo, sino a ella. Había preguntas en ese silencio, había advertencias, había un tipo de vulnerabilidad que él mismo desconocía. El mozo, nervioso, recogió un costal que estaba a un lado y se alejó murmurando excusas. Ahora solo quedaron ellos dos, a unos metros de distancia. María Soledad bajó ligeramente la cabeza, pero no la mirada. Sus ojos, grandes, oscuros y honestos, se clavaron en los de él como si intentaran entender qué había provocado ese cambio brusco en su comportamiento. Y entonces él habló. «No deberías trabajar sola en esta zona», dijo con voz grave, casi áspera. «Es peligroso». Ella parpadeó, confundida. No había peligro alguno allí, solo corrales, cuerdas y ropa secándose al sol, pero no lo contradijo. «Sí, señor», respondió suavemente. Alonso apartó la mirada, incómodo consigo mismo. No sabía por qué estaba diciendo eso. No sabía por qué el simple hecho de verla con otro hombre le había removido emociones que creía sepultadas. No sabía por qué sentía ese impulso absurdo de protegerla, incluso de lo que no representaba amenaza alguna. Pero sí sabía una cosa: algo en él se estaba desordenando, y eso lo inquietaba profundamente. Forma. Los días siguientes fueron un campo minado para su corazón. Intentó enfocarse en su trabajo, pero cada cosa lo llevaba a ella. El sonido de la escoba sobre las baldosas, el aroma a jabón de hierbas que ella dejaba en los pasillos, la manera en que doblaba los manteles, la forma en que bajaba los ojos cuando se sentía observada, pero luego los volvía a levantar con una valentía silenciosa. Y cada detalle lo enredaba más. Una tarde, mientras ella podaba rosales cerca del pasillo principal, Alonso pasó a su lado sin intención alguna de detenerse, hasta que escuchó un pequeño ahogo de dolor. Se dio la vuelta de inmediato. María Soledad se había pinchado con una espina. Un hilo de sangre delgado como un susurro corría por su dedo. Él la miró. Ella lo miró. Fue un instante mínimo, un instante que nadie habría notado, pero para Alonso, ese minúsculo hilo de sangre fue como ver caer una tormenta entera dentro de sí. No porque fuera grave, sino porque le dolió verla lastimada. Le dolió más de lo que debía. Se acercó un paso, después otro. Ella permaneció inmóvil, sorprendida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para oír su respiración, él extendió la mano y tomó la de ella con una suavidad que no parecía venir de ese hombre duro y endurecido. No dijo nada, solo sostuvo su mano unos segundos,
Su mirada bajó a su dedo herido. Su pulgar limpió la gota de sangre con una delicadeza que no sabía que poseía. Y ese gesto, tan pequeño, tan silencioso, tan íntimo, hizo que el corazón de ella diera un vuelco que intentó esconder. No había palabras adecuadas para describir lo que ocurrió en ese breve contacto, solo una certeza silenciosa. Algo dentro de él se estaba derritiendo, algo dentro de ella se estaba encendiendo. Alonso soltó su mano con lentitud, como si le costara dejarla ir. «Ten más cuidado», murmuró con una voz más baja de lo habitual, y se marchó sin mirar atrás, pero mientras caminaba, sintió claramente que con cada paso que daba, se alejaba de la versión de sí mismo que había sido durante años, y se acercaba, sin querer admitirlo, a un sentimiento que lo asustaba más que cualquier enemigo. Forma. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de nubes espesas y el viento olía a tormenta, el hacendado se quedó despierto más tiempo del habitual. No era por trabajo, no era por preocupaciones, era por algo mucho más humano, más íntimo, más vulnerable. Porque sin darse cuenta, María Soledad había entrado en su vida como entra una lluvia suave en una tierra reseca, sin ruido, sin permiso, pero imposible de detener. Y él, un hombre que había jurado nunca volver a sentir, empezó a temer el día en que ya no pudiera ocultar lo evidente. No solo la estaba mirando, no solo le importaba, estaba empezando a necesitarla, y eso era el principio de su tormenta. La mañana en que todo cambió comenzó como tantas otras en la hacienda El Naranjal, con el aire aún frío, la tierra húmeda por el rocío y las primeras luces del amanecer iluminando los naranjos que rodeaban la casa grande. María Soledad había aprendido ya a moverse por los pasillos como quien pisa un territorio sagrado, no por miedo, sino por respeto a un lugar que, aun sin pertenecerle, empezaba a sentirse extraño y silenciosamente familiar. Esa mañana le asignaron una tarea que pocas veces se daba a los nuevos: limpiar el despacho de don Alonso Beltrán Villaseñor. No se trataba solo de una habitación, era el corazón de su mundo, el lugar donde tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas, donde guardaba documentos, cartas antiguas, trozos de su historia y fragmentos de un pasado que él no permitía que nadie tocara. Al principio, cuando doña Clara le dio las llaves, sintió un pequeño temblor en las manos. No sabía por qué. Quizá por respeto, quizá por temor a equivocarse, quizá porque presentía que entrar en aquel despacho era cruzar un límite que no debía cruzarse a la ligera. Empujó la puerta con cuidado. El olor a madera vieja, tinta seca y cuero la envolvió de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros. Había mapas colgados, un reloj de péndulo, una mesa robusta donde descansaban documentos ordenados en pilas meticulosas. Todo el lugar respiraba autoridad y soledad, una soledad profunda, casi palpable, el tipo de soledad que, sin saberlo, ella había comenzado a llenar con su sola presencia. Comenzó a limpiar con delicadeza, moviéndose despacio para no alterar nada del orden que él había establecido. Pasaba el paño con la misma delicadeza con la que otras mujeres acariciaban joyas. Era su manera de agradecer la oportunidad que la hacienda le había dado. Era su manera de demostrar que ella también sabía cuidar. Mientras limpiaba una repisa alta, un sonido afuera la sobresaltó. Volteó rápido y al hacerlo, el trapo golpeó accidentalmente un pequeño objeto que cayó al piso con un leve golpe seco. Ella se inclinó para recogerlo, pero al tomarlo entre los dedos se dio cuenta de que no era un simple objeto. Era un retrato antiguo, guardado dentro de un marco de plata opaca. Una mujer joven, de expresión suave, con ojos llenos de nostalgia y labios que parecían destinados a sonreír más de lo que habían sonreído en vida. Llevaba un vestido claro, y su postura transmitía una fragilidad que contrastaba con la fuerza de la mirada. María Soledad sintió un nudo en la garganta. No sabía quién era, pero sentía algo en ese retrato. Una tristeza silenciosa, un eco de algo roto. Y fue entonces
cuando escuchó el sonido que la petrificó. Las botas de don Alonso. Entró sin que ella pudiera reaccionar. La puerta se abrió de golpe y él avanzó con paso firme, como hacía con todo en la vida. Pero al verla allí, con el retrato entre sus manos, su rostro se tensó. No era enojo, tampoco sorpresa. Era dolor, un dolor crudo, profundo, antiguo. Ella lo miró paralizada, sujetando el marco con demasiado cuidado, como si temiera herir a la mujer del retrato con solo respirar. Él se quedó quieto unos segundos, que parecieron eternos. Luego, con voz baja, quebrada de una forma que nunca había dejado ver ante nadie, dijo: «Déjamelo». María Soledad extendió el retrato con manos que temblaban. Él lo tomó, pero no apartó la mirada de ella. Había algo en sus ojos que ella no había visto antes. No la dureza habitual, no la frialdad que usaba como armadura, sino una vulnerabilidad tan abierta que parecía imposible que perteneciera a ese hombre. Ella, a pesar del miedo inicial, encontró la fuerza para hablar con suavidad. «Disculpe, señor, yo no quise...». Se calló sin querer. Él respiró hondo, como si esas palabras removieran algo más profundo que la simple explicación. «No deberías estar tocando esto», murmuró más para sí mismo que para ella, pero luego, al darse cuenta del tono, cerró los ojos un instante y añadió: «No es tu culpa». Y esa frase, tan simple, tan humana, cayó en el corazón de ella como un rayo. «No es tu culpa». Era la primera vez que la escuchaba decir algo semejante por parte de alguien que representara autoridad. Y fue también la primera vez que lo vio así, sin armadura, sin dureza, sin máscaras. Alonso dejó el retrato sobre la mesa, pero no se alejó. Permaneció allí a medio metro de ella, en un silencio pesado que se llenaba con la respiración de ambos. María Soledad sintió que estaba entrando en un territorio sagrado, aquel al que nadie accedía. Y aunque no sabía qué hacer, su instinto, ese instinto puro que siempre la había guiado, la llevó a decir algo que él no esperaba. «Ella era importante para usted», no era una pregunta, era una certeza. El hacendado abrió los ojos y en su mirada había tormentas antiguas, tormentas que él nunca compartía con nadie. «Sí». La palabra salió como una confesión arrancada del pecho. «Fue alguien que ya no está». María Soledad no insistió. No preguntó nombres, ni historias, ni fechas. No buscó detalles. Solo bajó la mirada un poco en señal de respeto y dijo con suavidad: «Lo siento». Y esas dos palabras fueron la llave. Las dijo sin lástima, sin curiosidad, sin segundas intenciones. Las dijo con la sinceridad de quien entiende el dolor sin haberlo vivido de la misma manera, con la pureza de quien no busca abrir heridas, sino reconocerlas. Y él lo sintió. Sintió cómo esa mujer sencilla, pobre, sin apellido, había tocado un lugar dentro de él que ninguna otra persona había logrado alcanzar. Sintió cómo su voz suave atravesaba capas de dureza que había acumulado durante años. Sintió cómo su presencia llenaba, sin proponérselo, el mismo vacío que él llevaba arrastrando desde que la tragedia lo había convertido en un hombre de piedra. Y por un instante, solo un instante, creyó que si ella levantaba la mano, si ella daba un paso más, si ella decía otra palabra así, él podría quebrarse. El temor lo sacudió, la necesidad lo quemó, y la cercanía de ella lo desarmó por completo. Se apartó, no con brusquedad sino con urgencia, como quien huye de un peligro real. «Sigue con tu trabajo», dijo con voz grave, casi áspera, intentando recuperar su control habitual. Pero la voz no le salió firme. Le salió herida. María Soledad inclinó la cabeza y regresó a la repisa. No lo vio marcharse porque él se aseguró de irse antes de que ella volviera a levantar la vista. Pero mientras cerraba la puerta detrás de sí, su respiración era la de un hombre que había sostenido más emoción de la que podía manejar. Porque ese día, en ese despacho lleno de recuerdos enterrados, ella había tocado su dolor, sin querer, sin saber, y él había sentido demasiado, demasiado para seguir siendo el hombre que había sido hasta ese momento.
La tarde en que sus destinos se quebraron y se unieron para siempre, comenzó con un silencio que parecía anunciar algo inevitable. El sol estaba bajando tras los cerros del norte, y la hacienda entera estaba teñida por un tono de cobre, como si el cielo quisiera recordarles que algunas historias solo pueden contarse bajo una luz así, cálida, íntima, profundamente humana. A María Soledad le habían pedido que ordenara el cuarto del hacendado, una tarea que pocas veces se le confiaba. No era un espacio cualquiera, era su refugio personal, el lugar donde él dormía, pensaba, respiraba y donde guardaba las cosas que nadie más debía ver. Entró despacio, con respeto, sintiendo que cruzaba un umbral lleno de ecos silenciosos. El cuarto olía a madera vieja, a cuero y a ese aroma indefinible que solo tienen los hombres que han cargado demasiado dolor durante demasiado tiempo. Había una cama amplia, un escritorio con papeles organizados con precisión, y en un rincón, casi escondido entre sombras, un baúl enorme, antiguo, pesado, que parecía contener historias que nunca habían sido contadas. Ella comenzó a limpiar, primero los muebles, luego las ventanas, después la mesa donde él dejaba sus botas. Todo con la delicadeza habitual, como si cada gesto suyo fuera una forma de agradecer a la vida la oportunidad de estar allí, aún sin pertenecer a ese mundo. Cuando terminó de acomodar la ropa, notó que el baúl estaba abierto. Quizás lo había dejado así por prisa. O quizás alguien lo había revisado antes. No lo sabía. Lo único que sabía era que debía cerrarlo para terminar su labor. Pero el baúl era gigantesco, más antiguo que la propia hacienda, hecho de una madera tan densa que parecía un tronco macizo. Ella intentó bajar la tapa, pero ésta se resistió como si estuviera trabada por dentro. Se inclinó, empujó con ambas manos. Nada. Probó de nuevo. Nada. Soltó un pequeño suspiro frustrado. Justo entonces escuchó el sonido de pasos firmes tras ella. Las botas. Las únicas botas en la hacienda que producían ese eco inconfundible. El corazón se le aceleró antes de voltearse. Don Alonso Beltrán Villaseñor estaba allí, de pie, apoyado en el marco de la puerta, observándola. No con dureza, no con autoridad, sino con esa mezcla de desconcierto y atracción silenciosa que había comenzado a marcar los últimos días de sus vidas sin que ninguno se atreviera a nombrarlo. Ella se enderezó de inmediato. «Perdóneme, señor, el baúl, no logro cerrarlo». Él se acercó sin prisa, con pasos lentos, con una presencia que llenaba el espacio entero sin necesidad de hacer ruido. Se colocó a su lado, tan cerca que ella pudo sentir el calor de su cuerpo, pero sin tocarla. Su sombra cubrió parte de la tapa del baúl. Intentó cerrar la tapa él mismo, pero tampoco cedió. Entonces, sin querer sonreír pero sin poder evitarlo, dejó escapar una frase que jamás pensó que diría. «Está demasiado grande», murmuró, con ese tono grave que hacía vibrar el aire. «No más, siéntate encima». El mundo se detuvo, el aire se tensó. Ella sintió cómo la sangre subía a sus mejillas. No sabía si la frase tenía doble sentido. No sabía si él lo había dicho sin pensar. No sabía nada. Solo sabía que el silencio que siguió fue tan profundo que hasta el polvo del cuarto pareció quedarse quieto. María Soledad tragó saliva. Él, al verla tan nerviosa, se aclaró la garganta y se inclinó para acomodar la tapa mejor. «Me refería al baúl», aclaró con voz baja, pero había un brillo en los ojos que la desarmó. Ella, temblando un poco, obedeció. Se colocó de rodillas y luego, apoyando sus manos en la tapa, se sentó suavemente sobre ella para hacer peso. Él al lado presionó justo donde la madera se resistía. La escena era simple, ridícula incluso. Pero la cercanía lo cambió todo. Sus manos rozaron las de ella. No fue un contacto directo, fue el roce más leve, más inocente, pero más incendiario que cualquiera de los dos había sentido en su vida. El mundo dejó de ser el cuarto, dejó de ser la hacienda, dejó de ser el pasado. Solo quedaron ellos dos, y un baúl que parecía contener sus destinos. Ella respiró hondo. Él también. Un poco más.
dijo él apenas audible. Ella presionó la tapa, él también. Y entonces un sonido seco anunció que por fin había cerrado. Pero ninguno de los dos se movió. Ella quedó sentada sobre la tapa del baúl y él inclinado frente a ella, tan cerca que sus rostros estaban a un suspiro de distancia. Su mirada subió lentamente desde sus manos hasta sus ojos, y lo que vio allí, la dejó sin palabras. No era deseo, no era orgullo, no era descontrol, era verdad. Era la verdad que él había enterrado durante años y que ahora emergía como agua que rompe una represa. María Soledad quiso hablar, pero no encontró palabras. Alonso quiso alejarse, pero no pudo. El silencio era demasiado fuerte. La tensión era demasiado intensa. El destino era demasiado claro. Él levantó una mano, muy despacio, como si temiera que el aire mismo se rompiera si la tocaba con brusquedad, y con los dedos temblando tomó un mechón del cabello de ella y lo acomodó detrás de su oreja. Ese gesto pequeño, íntimo, delicado, fue el beso antes del beso. Ella cerró los ojos. Él contuvo la respiración. Cuando volvió a abrirlos, ella lo estaba mirando con una mezcla de entrega, miedo, ternura y un sentimiento que no sabía nombrar, pero que él reconoció, porque era el mismo sentimiento que lo desbordaba por dentro. María Soledad, susurró, como si decir su nombre fuese una oración. Ella no respondió, no hizo falta. Él inclinó el rostro, ella elevó ligeramente el suyo, y finalmente, después de días, semanas, silencios y tormentas, sus labios se encontraron. El beso no fue urgente, no fue torpe, no fue apresurado. Fue un beso que llevaba dentro todo lo que los dos habían callado. Un beso lento, profundo, hermoso, un beso que tenía sabor a descubrimiento y a destino. Ella tembló. Él la sostuvo por la nuca con una suavidad que jamás había usado con nadie. El baúl bajo ellos se volvió un símbolo extraño, el lugar donde se cerraba una historia antigua y donde comenzaba otra. No hubo palabras, no hubo explicaciones, no hubo prisa. Solo hubo piel, respiraciones, temblores, manos que se buscaban con incertidumbre y una ternura que ninguno sabía que podía sentir. Esa tarde, en la habitación iluminada por la luz tenue del atardecer, ocurrió lo inevitable. No fue algo impuro, no fue algo prohibido, fue algo íntimo, humano, profundo y lleno de amor no declarado. Fue la primera vez de ellos dos. Y cuando terminó, cuando sus respiraciones se calmaron y ella reposó su mejilla sobre el pecho de él, Alonso supo algo que lo golpeó como un trueno silencioso. No quería volver a una vida donde ella no existiera, y aunque todavía no lo decía en voz alta, ese día decidió, en lo más profundo de su alma, que María Soledad Rentería sería la mujer que cambiaría su destino para siempre. La mañana después de su unión amaneció distinta, aunque el cielo no mostrara signos de cambio. Los mismos naranjos, el mismo canto lejano de los gallos, el mismo olor a tierra húmeda. Y sin embargo, para don Alonso Beltrán Villaseñor, todo tenía otro color, otra temperatura, otra profundidad. Era como si la hacienda entera respirara de un modo diferente, siguiendo el ritmo de un corazón que había estado dormido demasiado tiempo. Él despertó antes del amanecer, con la memoria fresca de cada gesto, cada suspiro, cada temblor compartido con María Soledad Rentería. No había sobresaltos, ni culpa, ni dudas. Por el contrario, una calma poderosa se había instalado en su pecho, una certeza que no había sentido desde su juventud, el presentimiento de que algo verdadero, algo grande, algo destinado, lo había tocado. Se sentó en el borde de la cama, se frotó el rostro y respiró hondo. La habitación todavía tenía el aroma tenue de ella, un olor suave a jabón de hierbas y a piel joven que lo inundó de una sensación inesperada de hogar. Le tembló la mano al recordar la forma en que ella lo había mirado al final, con esa mezcla de entrega y miedo que solo sienten las mujeres que aman de verdad aunque no lo digan. No quiso asustarla, no quiso apresurar nada.
Por eso no la había despertado al salir. La dejó dormir un poco más, cobijada por las sábanas limpias que él mismo le acomodó, con una ternura que jamás habría permitido que nadie viera en él. Pero mientras se vestía, mientras ajustaba el cinturón y se ponía las botas, un pensamiento lo golpeó con fuerza. No permitiría que nadie la humillara jamás. No permitiría que nadie la señalara. No permitiría que nadie la lastimara. Y con esa resolución, nueva, ardiente, peligrosa, salió al corredor. Forma María Soledad, por su parte, despertó un poco después. Y al abrir los ojos, lo primero que sintió no fue miedo, ni vergüenza, ni confusión. Fue un estremecimiento suave, casi dulce, al recordar lo que había sucedido. Pero junto con la dulzura, llegó un temblor más profundo. La conciencia de lo que aquello significaba para una mujer como ella. No era tonta. Sabía cómo pensaba la gente. Sabía cómo juzgaban. Sabía que las mujeres sin apellido no tenían derecho a equivocarse. Sabía que para muchos, para demasiados, ella jamás sería más que una sirvienta. Y aún así, al llevarse una mano al pecho, sintió una llama tibia encenderse de nuevo. Porque lo que había vivido con él no había sido un error, ni un impulso, ni un arrebato de pasión vacía. Había sido algo diferente. Había sido hermoso. Apretó los labios para contener una sonrisa que no debía dejar escapar al mundo. Ordenó la cama despacio, dobló las sábanas y dejó la habitación impecable, como si quisiera proteger el recuerdo de esa noche guardándolo en su forma más pura. Pero cuando abrió la puerta para dirigirse a sus tareas, la realidad la golpeó. El aire en la hacienda estaba pesado, demasiado pesado. Un par de empleadas la miraron con ojos sospechosos. Una de ellas murmuró algo apenas audible, pero con un tono lo suficientemente ácido como para helarle la sangre. Otra la vio pasar con una sonrisa torcida, como quien disfruta de un chisme recién nacido. A pesar de no saber qué habían oído o qué habían imaginado, María Soledad sintió en su piel el peso de los juicios que aún ni siquiera habían sido pronunciados. No bajó la cabeza, no aceleró el paso, pero por dentro le temblaron los huesos. Forma. Mientras eso ocurría, Alonso estaba en las caballerizas, hablando con uno de los capataces, cuando escuchó una frase que lo descompuso por completo. Dicen que la muchacha nueva estuvo anoche cerca del cuarto del patrón. No necesitó escuchar más. El capataz no lo dijo con malicia, sino con esa curiosidad inconsciente que a veces destruye reputaciones sin darse cuenta. Pero Alonso sintió como un hierro caliente le atravesaba el pecho. Se volvió con brusquedad. ¿Quién dijo eso? El capataz se tensó, blanco como la leche. No sé, patrón. Solo lo oí por ahí. Alonso apretó los puños sin darse cuenta. Ahí estaba. El peligro, la amenaza, la crueldad silenciosa del mundo. Aquella mujer tan pura, tan digna, tan alejada de las perversidades de las habladurías, comenzaba a ser víctima del veneno social que él había temido desde el primer día. Y él no iba a permitirlo. Forma. María Soledad fue enviada a la cocina a lavar verduras para el almuerzo. Pero apenas entró, la atmósfera se volvió insoportablemente hostil. 3 empleadas cuchicheaban cerca del fogón. Una de ellas, fingiendo inocencia, dejó caer una frase al viento. «Hay mujeres que avanzan rápido, aunque no tengan nada». Otra respondió. «¿Quién sabe qué habrán ofrecido?» Y rieron. Rieron bajo, rieron sucio, rieron con intención. La joven sintió la garganta apretarse, pero no lloró. No mostraría debilidad, no mostraría vergüenza, no mostraría nada. Cortó las verduras con las manos firmes, tragando el dolor como se tragan las verdades que una no escogió. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, y el silencio se hizo tan inmediato que parecía un castigo divino. Don Alonso estaba allí. Su presencia llenó la cocina como un trueno. Su mirada recorrió a todas las mujeres presentes, una por una, y luego se detuvo en María Soledad. Pero no con dureza,
no con reproche, no con desconfianza. Se detuvo con una preocupación tan intensa, tan profunda, que ella tuvo que apartar ligeramente la mirada para no quebrarse. «Necesito hablar contigo», dijo él, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Las mujeres que antes murmuraban ahora parecían niñas sorprendidas haciendo travesuras. Nadie respiró fuerte, nadie se atrevió a moverse. María Soledad dejó el cuchillo con cuidado. Sus manos temblaban, pero su rostro no. Caminó hacia él despacio, sin levantar demasiado la cabeza, pero sin esconderse. Cuando salió al corredor, el aire le supo distinto, más ligero, más cálido, más suyo. Alonso la miró como un hombre que intenta medir las palabras, pero cuyo corazón ya tomó una decisión que su boca todavía no sabe pronunciar. «No escuches nada de lo que digan», murmuró, con un temblor imperceptible. «No permitas que te hagan daño. No lo voy a permitir yo tampoco». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un juramento incompleto. La cercanía los envolvió de nuevo, y aunque aún no le confesaba lo que sentía, ya la estaba protegiendo como si fuera suya. Pero no lo dijo. Aún no. Todavía no era ese momento. Y sin embargo, algo había cambiado definitivamente, porque después de tocarla, después de sentirla, después de abrir su alma sin querer, él ya no sabía vivir sin ella, y eso, esa verdad silenciosa, sería el motor de todo lo que estaba por venir. Los rumores no mueren solos. Se alimentan de miradas, de silencios, de envidias acumuladas durante años. Y en la hacienda El Naranjal, donde cada corredor tenía oídos y cada pared acumulaba secretos, la historia sobre la joven sirvienta y el hacendado no tardó en propagarse como un incendio disfrazado de susurro. Lo peor de los rumores es que no necesitan pruebas para destruir, solo necesitan intención, y la intención estaba allí, perfectamente encarnada en un nombre: Bernarda Zambrano. ¿Forma? Desde que sospechó que algo inusual estaba ocurriendo entre su cuñado y la muchacha recién llegada, Bernarda había comenzado a observarlo todo con un ojo clínico, casi cruel. Veía la forma en que Alonso la miraba sin querer mirarla. Veía la tensión en sus gestos cada vez que alguien mencionaba el nombre de ella. Veía cómo el comportamiento del hacendado, quien jamás se había preocupado por ninguna empleada, se volvía más protector, más atento, más humano. Y esa humanidad para Bernarda era una amenaza, no contra su familia, no contra la hacienda, sino contra el poder que ella había ejercido durante años con la sutileza de una serpiente. Así que decidió actuar. Forma. Aquella tarde, María Soledad estaba en el patio interior colgando sábanas recién lavadas. El sol golpeaba fuerte, pero el viento traía un frescor que suavizaba el calor. Cada movimiento suyo era tranquilo, meticuloso, lleno de esa gracia involuntaria que la había caracterizado desde el día en que llegó. Mientras colgaba una sábana, sintió una presencia a su espalda. No tuvo que darse la vuelta para percibir la hostilidad. Era como un aire frío que no venía del clima. «Así que aquí estás», dijo Bernarda, con una voz tan dulce que se volvía veneno. María Soledad se giró despacio. «Buenas tardes, señora», respondió con respeto, pero manteniendo la postura erguida. Bernarda no buscaba cordialidad, buscaba una grieta. «Tengo entendido que últimamente estás llamando la atención». María Soledad sintió un pequeño temblor en el pecho, pero no permitió que llegara a su rostro. «Yo solo cumplo con mi trabajo, señora». «Ah, sí». Bernarda ladeó la cabeza. «¿Y también forma parte de tu trabajo entretener al patrón por las noches?» El golpe no fue físico, pero dolió igual. María Soledad sintió el corazón irse al estómago. Sus dedos se apretaron sobre la sábana, pero su voz no tembló. «Yo respeto a su cuñado, señora», respondió con dignidad, «y respeto esta casa». Bernarda soltó una risa corta, seca, burlona. «Las mujeres como tú siempre dicen lo mismo». Fue entonces cuando dio el golpe final. «Pero aquí no vamos a permitir que una muchacha sin apellido
arruine el nombre de la familia Beltrán Villaseñor. María Soledad no respondió, no porque no pudiera, sino porque no debía, porque las palabras en boca de ciertas personas no cambian nada, solo alimentan la crueldad. Bernarda la observó con una sonrisa satisfecha y se retiró, dejando tras de sí una sensación amarga, como una sombra que se extendiera por todo el patio. Forma. Pero el ataque no terminó ahí. En los siguientes días, los rumores crecieron. Ya no eran susurros, eran cuchillos. Los peones hablaban en voz baja cuando ella pasaba. Las mujeres se burlaban con frases disfrazadas de consejos. Las miradas que le lanzaban estaban cargadas de juicio, envidia, desprecio. No había rincón donde ella pudiera sentirse a salvo. El único que no la miraba así era él. Pero la situación se volvió insoportable, no por el escándalo, sino por la culpa silenciosa que empezó a llenar el corazón de María Soledad. No quería que él sufriera por su causa. No quería que lo cuestionaran. No quería que los trabajadores perdieran el respeto que tenían por él. Y una tarde, después de haber sido blanco de demasiadas humillaciones, tomó la decisión más dolorosa de su vida: buscarlo. Forma. Alonso estaba revisando documentos en el despacho cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había pasado días enteros evitando mirarla demasiado, porque cada vez que lo hacía, el mundo entero se desordenaba dentro de él. Pero al reconocer la silueta que entraba, sintió que el aire se le quedaba atrapado en los pulmones. «María Soledad», dijo poniéndose de pie de inmediato. Ella no levantó los ojos. Su postura era correcta, pero había un cansancio profundo en su respiración. «Señor», murmuró, «yo vengo a pedirle permiso para marcharme». El mundo de Alonso se detuvo. Sus dedos se cerraron en un puño antes de que pudiera controlarlo. «¿Marcharte?», repitió, como si la palabra fuera imposible de entender. Ella asintió. «No quiero causarle problemas». «Tú no me causas ningún problema», respondió él con una rapidez que lo delató. Pero ella continuó, como quien entrega una verdad a la fuerza. «La gente habla, señor. La gente inventa. Dicen cosas que pueden dañarlo a usted. Y yo no quiero ser motivo de vergüenza para su nombre». Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió uno, y ese retroceso lo hirió más que cualquier traición del pasado. «Yo no me avergüenzo de ti», dijo él, con una voz que no parecía suya. Ella cerró los ojos. 2 segundos, 3, buscando fuerza para no quebrarse. «Aunque no se avergüence, la gente lo hará por usted». La frase, dicha con suavidad, bastó para romperle el alma. Por primera vez en años, Alonso sintió miedo. Miedo de perderla. Miedo de volver a la soledad que había habitado tanto tiempo. Miedo de regresar al vacío que ella había comenzado a llenar sin proponérselo. Quiso decirle que no se fuera. Quiso decirle que él sabría defenderla. Quiso decirle muchas cosas, pero no podía, porque aún no comprendía del todo sus propios sentimientos, porque aún no sabía qué palabras eran las correctas, porque aún no había reunido el valor para enfrentar al mundo. María Soledad inclinó la cabeza en agradecimiento. «Gracias por todo, señor». Y salió, y él no la detuvo, no porque no quisiera, sino porque la idea de detenerla sin tener palabras suficientes lo destrozaba. Ella salió al corredor. Él se quedó de pie, inmóvil, sintiendo cómo algo se le rompía por dentro. Pero lo que ninguno sabía todavía era que aquella renuncia silenciosa sería el fuego que obligaría al hacendado a convertirse en el hombre que siempre debió ser. Y ese fuego que comenzaba a arder, era solo el inicio del acto siguiente. La puerta del despacho se cerró detrás de ella con un sonido suave, pero para don Alonso Beltrán Villaseñor fue como un trueno que sacudió la hacienda entera. Permaneció de pie inmóvil, con los puños cerrados y la respiración atrapada en el pecho. Lo que acababa de escuchar no era una simple despedida, era una grieta abierta en su alma. Era la amenaza del vacío regresando, ese vacío que él creía haber aprendido a soportar, pero que ahora sabía que no podría volver a enfrentar.
María Soledad Rentería se marchaba, y la sola idea era insoportable. Durante largos minutos, Alonso no pudo moverse. Todo lo que tocaba normalmente, las cuentas del ganado, los mapas, los contratos, las órdenes del día, perdió sentido. La hacienda podía seguir sin él. Los negocios podían funcionar solos, pero él no podía seguir sin ella. Se llevó una mano al pecho. Sintió algo latir con fuerza, algo que no había sentido desde hacía demasiados años. Miedo, dolor y amor. Un amor que lo quemaba, lo empujaba, lo obligaba a reconocer lo que había negado desde el primer día. Que aquella muchacha sencilla era la única verdad que había tocado su vida desde que la tragedia le robó la paz. Ese reconocimiento fue un golpe que lo obligó a moverse. Salió del despacho con pasos duros, casi violentos, como si el piso pudiera quebrarse bajo él. Buscó a la administradora, a los peones, a quien fuera. No encontró a nadie que le diera la respuesta que necesitaba. ¿Dónde está María Soledad?, preguntó con una voz tan firme que incluso el viento pareció detenerse. Pero nadie sabía, porque ella, herida, silenciosa, digna, había buscado esconder su dolor lejos de los ojos del mundo. Forma. Mientras tanto, María Soledad caminaba por el corredor hacia su cuarto de servicio para recoger lo poco que tenía. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía sereno. No quería llorar. No quería que la vieran débil. Sabía que marcharse era la única manera de protegerlo a él, incluso si eso significaba perder lo único bello que había tenido en su vida. Al entrar a su cuarto, cerró la puerta con cuidado. El pequeño espacio donde había dormido desde su llegada parecía ahora más estrecho, más frío. Recogió su ropa modesta, doblándola con cuidado. Tomó un pañuelo que había traído de su infancia, el único recuerdo de un pasado sin raíces. Lo apretó contra su pecho. «No te quiebres», se dijo a sí misma con un hilo de voz. «No ahora». Pero la lágrima que le escapó no pidió permiso. Y aún así, incluso llorando, se veía digna, se veía fuerte, se veía como una mujer que, a pesar de no tener apellido, tenía el alma más hermosa de la hacienda. Forma fue entonces cuando se escucharon pasos apresurados en el pasillo, pasos que ella reconoció sin necesidad de pensarlo. Alguien llamó a su puerta, una sola vez, firmemente. «Ábreme». Era él. Su corazón dio un vuelco, pero no se movió. «María Soledad», dijo con una urgencia que jamás había usado con nadie, «ábreme la puerta». Ella respiró hondo, sintiendo que su vida se dividía entre el antes y el después de ese momento. Caminó hacia la puerta, pero apoyó la mano en la madera sin abrirla. «Señor, por favor, déjeme irme en paz». Él tragó seco. Aquella frase lo quebró. «No». Su voz salió baja, ronca, herida. «No voy a dejar que te vayas». Ella cerró los ojos con fuerza. «No me pertenece, señor. La gente ya habla. Lo van a juzgar». Alonso apoyó la mano en la puerta desde el otro lado. «A mí no me importa la gente». Ella tembló. «Pero deberían importarle su nombre, su familia, su reputación». «Lo único que me importa ahora eres tú», respondió él, sin pensarlo, sin medirlo, sin contenerlo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido de ambos corazones, separados solo por unos centímetros de madera. Forma. Pero ese no era el lugar, ni la manera, ni el momento para hacer lo que debía hacer. Por eso, después de unos segundos, Alonso retiró la mano, respiró hondo y pronunció las palabras que marcarían el destino de ambos. «Ven conmigo». No voy a repetirlo. Ella, con el corazón encendido y tembloroso, abrió la puerta despacio. Él estaba allí, con el ceño apretado, la mirada firme, el rostro tensado por emociones que llevaba años conteniendo. «¿A dónde?», preguntó ella, sin fuerzas para más. Él no respondió, solo le ofreció su mano. Una mano grande, marcada por años de trabajo y batallas internas, pero ahora extendida con una suavidad capaz de derretir cualquier miedo. Ella dudó. Solo un segundo,
solo lo necesario para recordar lo que era perderlo. Y entonces tomó su mano. Forma. La sacó al patio principal, no con brusquedad, no con prisa, con convicción. Allí estaban los peones, los trabajadores, las empleadas. Y presidiéndolo todo desde la galería principal, Bernarda Zambrano, con los brazos cruzados y una sombra de satisfacción en el rostro, creyendo que había ganado. Pero no había ganado. Ella aún no sabía que estaba a punto de presenciar algo que jamás imaginó posible. Alonso se detuvo en medio del patio, manteniendo a María Soledad a su lado. Ella quiso retirar la mano por pudor, pero él la sostuvo con firmeza, como si soltarla fuera permitir que el mundo la arrancara de su vida. Entonces, sin elevar demasiado la voz, pero con un tono que atravesó la hacienda entera, dijo: «Quiero la atención de todos». El silencio cayó como un manto. Los pájaros callaron, el viento se detuvo, hasta los caballos parecieron escuchar. Alonso miró a su alrededor, miró a cada trabajador, miró a cada mujer que la había juzgado, miró a Bernarda, que palideció por primera vez en años, y después miró a la mujer a su lado, con el corazón expuesto, con el alma desnuda, con una determinación que jamás había mostrado ante nadie. «María Soledad Rentería», dijo con una voz profunda que resonó como un juramento, «esta mujer es la persona más valiosa que ha pisado esta hacienda». Un murmullo recorrió el patio. Bernarda dio un paso al frente, indignada. «Alonso, ¿qué estás haciendo? Esto es una locura. Esa muchacha no es de nuestra clase, no». Pero él levantó una mano para callarla, y la mano por primera vez tembló. Luego tomó aire y reveló lo que llevaba días ardiendo en su pecho. «Voy a casarme con ella». Forma. El mundo se detuvo. Nadie respiró. María Soledad sintió que las piernas le fallaban, que la sangre le subía al rostro, que el corazón se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Señor», susurró casi sin voz. Él se inclinó hacia ella, sin soltar su mano. «No soy tu señor», murmuró. «Soy el hombre que quiere compartir su vida contigo». Sus palabras no fueron un grito, fueron una confesión. Fueron amor convertido en dignidad. Fueron el nacimiento de un nuevo hombre. Y fue así en esa tarde que empezó como cualquier otra, cuando Alonso Beltrán Villaseñor decidió cambiar su destino, y el de ella, para siempre. El anuncio de don Alonso Beltrán Villaseñor cayó sobre la hacienda como un rayo imposible de ignorar. Durante unos segundos, todos parecieron olvidar cómo respirar. Los peones se miraron entre sí sin comprender. Las empleadas quedaron con las bocas entreabiertas y Bernarda Zambrano, incapaz de controlar el temblor de indignación, sostuvo la barandilla como si necesitara un punto firme para no tambalear. Pero lo único firme en aquel patio eran las manos entrelazadas de Alonso y María Soledad. Él la sostuvo con fuerza, no la soltó ni por un segundo. No permitió que su mano temblara frente al mundo, aunque el corazón estaba latiéndole con la fuerza de un hombre que acaba de tomar la decisión más importante de su vida. María Soledad, incrédula, lo miraba como si necesitara confirmar que aquello no era un sueño, que de verdad él la estaba eligiendo frente a todos, y lo estaba haciendo, con la dignidad de un hombre que al fin había encontrado un amor más grande que su orgullo. Forma. Los días que siguieron fueron intensos, pero no dolorosos. La hacienda entera se reacomodó, como si la tierra misma entendiera que algo nuevo, limpio, honesto, estaba naciendo. Algunas personas lo aceptaron con naturalidad, otras lo hicieron en silencio. Unas pocas, como Bernarda, se resistieron hasta el último instante, pero nada, absolutamente nada, pudo detener lo inevitable. El compromiso se anunció de manera sencilla, sin celebraciones ostentosas. María Soledad no tenía familia que invitara, salvo unos cuantos rostros del pueblo que la habían conocido de niña y que se sorprendieron al ver la dignidad luminosa con la que vestía ahora. Pero la sorpresa se transformó en ternura al verla caminar hacia él con un vestido simple, blanco como las nubes antes de la lluvia. Ella no llevaba joyas, ni corona, ni lujos.
solo llevaba la mirada de una mujer que había conocido la humillación, y aún así había elegido el amor. Él la esperaba en la entrada de la capilla privada de la hacienda, de pie, con un traje oscuro y el corazón expuesto. Cuando la vio llegar, sintió cómo su respiración se detenía. La sencillez de ella lo golpeó más que cualquier belleza elaborada, porque su pureza no estaba en la ropa, ni en los adornos, ni en el caminar, estaba en el alma, y esa alma, por primera vez, le pertenecía a él. Forma. El matrimonio no fue un espectáculo, fue íntimo, cálido, lleno de silencios hermosos, una promesa murmurada ante Dios y ante la tierra que los había unido. Cuando él tomó sus manos y dijo, sí, lo hizo con la voz firme de un hombre que ya no tenía miedo del futuro. Y cuando ella dijo, sí, el mundo pareció recogerse en un abrazo. La primera noche como esposos no tuvo la urgencia de la pasión reprimida, sino la serenidad de quienes saben que ya no tienen que huir de nada. Él la miró como si estuviera aprendiendo a mirar de nuevo. Ella lo tocó como si estuviera tocando al hombre detrás del mito, detrás del apellido, detrás de la dureza que él había cargado desde joven. Allí, en esa intimidad tranquila, fue cuando el amor se volvió hogar. Forma. Pasaron los años, y la hacienda cambió con ellos. Don Alonso ya no caminaba con aquella dureza que hacía temblar a los peones. Conservaba su autoridad, sí, pero la ejercía con una humanidad que sorprendía a quienes lo habían conocido en su época más fría. Sus hijos, 2 niñas y un niño, corrían por los naranjales mientras él fingía regañarlos y luego los levantaba entre risas, cosa que nadie habría imaginado años atrás. María Soledad, por su parte, se convirtió en el corazón visible de la hacienda, no solo como esposa del hacendado, sino como una mujer que sabía escuchar, comprender y sostener. Las empleadas que antes la habían despreciado, ahora la buscaban con respeto. Los peones la saludaban con cariño sincero, y hasta los más escépticos admitían, con cierta vergüenza, que ella había traído luz a un lugar que antes estaba lleno de sombras. Pero la transformación más profunda estaba en él. Había dejado atrás la soledad que lo había perseguido desde su tragedia personal. Había dejado atrás la frialdad que usaba para no sentir, y lo había hecho, sin darse cuenta, desde el día en que aquella joven humilde llegó con una mirada valiente y un silencio lleno de dignidad. Una tarde, después de revisar el ganado, Alonso regresó a la casa grande. El sol estaba cayendo, y el aire tenía ese aroma a naranjo que siempre lo hacía pensar en ella, en el destino, en lo que el amor puede reparar cuando se le permite hacerlo. La encontró en el patio sentada bajo un árbol, con sus hijos alrededor. La luz dorada caía sobre su rostro como una bendición. Ella levantó la mirada al verlo y le sonrió. Una sonrisa suave, cálida, segura. La sonrisa de una mujer amada. La sonrisa de una mujer que sabe que su vida cambió para siempre. Alonso sintió algo apretarse en su garganta. Caminó hacia ella, se inclinó y tomó su mano. Una mano pequeña, fina, que había sostenido más dolor del que merecía. Y aún así, seguía siendo la mano más suave que él había tocado. Ella levantó la vista, curiosa, como si quisiera saber qué pensamiento lo había alcanzado en ese instante. Y él, con una voz baja, profunda, llena de gratitud, le dijo la frase que llevaba años guardando en el corazón. Tú cerraste más que un baúl, cerraste el vacío que llevaba dentro. María Soledad sintió que los ojos se le humedecían, no por tristeza, no por nostalgia, por plenitud. Él se sentó a su lado, sus hijos se apoyaron en sus piernas, y allí, bajo el árbol que los resguardaba del sol, se quedaron los 5, abrazados por la brisa del atardecer. No necesitaban más, no buscaban más, porque todo lo que alguna vez habían necesitado estaba allí, en esa familia nacida del dolor, pero fortalecida por el amor. Y así, en esa escena sencilla, cálida, íntima y silenciosamente poderosa, terminó la historia de un hombre que aprendió a amar y de la mujer que, sin buscarlo, transformó su destino. Era el final perfecto,
el final que merecían, el final que tu público recordará. Al llegar hasta aquí, si esta historia tocó tu alma aunque sea un poquito, si te hizo suspirar, soñar o recordar que todavía existen amores capaces de transformar destinos, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete para que esta familia de corazones que aman los romances de época siga creciendo. Deja tu like, porque cada gesto tuyo ayuda a que más mujeres encuentren este refugio de historias profundas y llenas de emoción. Y para saber que llegaste hasta el final, quiero que escribas en los comentarios una sola palabra, una que resume todo lo que esta historia dejó en nosotros. Destino. Esa será nuestra contraseña secreta, la señal de que formas parte de esta comunidad que cree en los encuentros que cambian vidas, en los amores que sanan y en las almas que se reconocen incluso en medio del dolor. Y si quieres ayudar aún más a que este canal siga creciendo y a que podamos crear historias cada vez más hermosas, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo hace posible que todo este universo siga vivo, que podamos dedicar más tiempo, más cariño y más profundidad a cada relato. Aquí, juntas, hacemos que los romances de época sigan respirando. Gracias por ser parte de esta historia y de todas las que vienen.